delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar, porque holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces acá vemos que también se presentaba, ¿no? Ya fuera ovejo o ya fuera cabras tienen que ser machos y por supuesto sin mancha ni defecto, ¿ya? Muy bien, pero si la persona no tuviera o no tenía para comprar tampoco o para adquirir o presentarle al Señor una oveja o una cabra, entonces el Señor también le daba la posibilidad de que hiciera su ofrenda o su sacrificio, lo hiciera presentando aves, ya sea palomas o palominos. A ver, veamos qué nos dice Levítico 1:14. Y este versículo cortito, por favor, me lo va a leer, a ver, de los pequeñitos. Maestra Carla. Dime, corazón, ¿qué me habla? A ver, Jesús ofreció 2 palomas. Sí, muy bien, corazón, exacto. Recordemos cuando el Señor Jesucristo estaba pequeñito, que sus padres, José y María, fueron a ofrecer el sacrificio porque se ofrecía sacrificio, esa ofrenda al Señor como agradecimiento por el nacimiento del bebé. Bueno, los padres de nuestro Señor Jesucristo ofrecieron este tipo de sacrificio que vemos acá, de palomas, de palomitas, pues, o palominos, ¿no? Cualquiera de las dos igual servía. Entonces, esto tiene una simbología muy grande también, porque ustedes saben que las palomitas, por lo general este tipo de aves son muy mansas y bueno, en cierta forma reflejan, ¿no? Lo que fue el carácter de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, su mansedumbre, ¿no? Con la que se desenvolvió durante todo el tiempo que estuvo acá en la tierra. Ahora, Levítico, quiero confirmar este versículo, por favor, y me lo va a leer, a ver, de nuestros pequeñitos, Mía. Mía, por favor. Mía Álvarez. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtalas o de palominos. Palominos. Levítico 1:14, mi corazón, ya. Muchas gracias, mi niña. Excelente. Entonces, bueno, acá tenemos los sistemas de holocausto que se presentaban y por supuesto que el Señor, conociendo la necesidad de cada persona, tenía que presentarlo de acuerdo a su poder o la cantidad de dinero que pudiera tener, ¿no? O de bienes que pudiera tener la persona en ese entonces. Ahora, mis pequeñitos, de todo esto lo más importante, lo que se recalca, porque cada sacrificio, cada ofrenda, tiene una aplicación en la actualidad con nosotros. Así como en aquel entonces la persona que llevaba ese sacrificio, recordemos que al Señor en sí no le importaba realmente el valor del animal como tal. La importancia de todos estos sacrificios era la condición de la persona al momento de ir a ofrecer el sacrificio. ¿Sí me entiende? ¿Cómo estaba la persona? ¿Realmente la persona estaba siendo agradecida y estaba queriendo buscar el perdón del Señor? ¿O solamente llevaba el sacrificio por llevarlo y pensaba que llevando el sacrificio y pagándolo o dejando allí el ternero o el ovejo, etcétera, podría ser perdonada sin haber un verdadero arrepentimiento en su corazón? ¿Sin haber una verdadera entrega de su alma y su ser al Señor? Pues no. El Señor lo que quería con todo este sistema de sacrificio que lo vamos a ir estudiando poco a poco, era que las personas se entregaran con todo su corazón, todo. En holocausto debemos entregar nuestra vida a nuestro Señor cada día, mis pequeñitos. Todo nuestro ser, confesar nuestros pecados, pedir al Señor que nos dé su Santo Espíritu para que por medio de Él podamos santificarnos, podamos prepararnos, podamos comprender de su palabra cada día y llenarnos de Él, ¿sí?
porque estamos a tiempo. Entonces, lo quería en aquel entonces, hace muchos años, con este sistema de sacrificio, lo quería el Señor, quería que su pueblo se acercara a Él, que entendiera y comprendiera su carácter y su amor y sus cuidados para su pueblo. Igualmente lo está ofreciendo hoy. Y es lo que quiere actualmente, que nosotros nos entreguemos completamente, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que se entregó todo a causa de nuestros pecados, por amor a nosotros, por misericordia, por su bondad. Sí, se entregó por nosotros como ofrenda viva en holocausto. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con el segundo sistema de ofrendas, ¿no? Levítico capítulo 2. Ofrendas de cereales, también llamadas oblación. Ok, estos versículos me los va a leer, Ya por que- favor. Anderson, adelante, corazón. Después me va a leer Nancy. Nancy, atenta, Nancy. No, es que yo quería leer. A ver, sí, corazoncito, ahorita esta la va a leer Anderson, ¿ya? Y tú me ayudas más adelante. Hay mucha lectura para hacer, mi corazón. Estar pendiente. Gracias, chiquita. Adelante, Anderson. Cuando alguna persona ofreciere oblación Oblación. o a su ofrenda, será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso 2 y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato Jehová. 3 y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Levítico 2:1-3. Muy bien, corazón, muchas gracias. Excelente. Levítico capítulo 2, versículo del 1 al 3. Entonces acá podemos ver en qué consistía principalmente las ofrendas de cereales. Recordemos que en aquel tiempo las personas mayormente eran o agricultores que se dedicaban al cultivo de ganado, ya sea vacuno, ovejuno, de cabras, etcétera, o trabajaban la tierra. Entonces, mi pequeñito, ¿qué pasa a mí? Las personas debían como agradecimiento, porque sabemos que el dador de todo lo que tenemos aquí en la tierra es nuestro Señor. Las personas, una vez que obtenían su cosecha, tenían que llevar, o sea, si eran realmente conscientes de que el Señor es el que provee el sol, el que provee el aire, el que provee la lluvia, el que permite que la semilla brote y germine y crezcan las plantas y tengan una buena cosecha, es el Señor, por su misericordia, quien permite todo eso. Entonces, si la persona era agradecida, tenía que llevar de todo su corazón, ¿sí? Llevarle esta ofrenda al Señor de cereales. Pero ahora, en este caso se le llevaba la harina, ¿sí? Se le llevaba la harina, se le llevaba el aceite y con el incienso, pero era cruda, no se llevaba cocida. Este es el primer tipo de ofrenda de cereales que se presentaba, ¿ya? Dice que todo se presentaba una parte para el sacrificio, como tal se quemaba en el altar del incienso, y la otra parte era para el sacerdote, es decir, para Aarón, ¿sí? Y para sus hijos. Ellos la tomaban y con eso ellos pues podrían alimentarse por medio de esa harina, hacer panes y alimentarse con ella. Muy bien, ahora, cosa santísima, dice, de las ofrendas que se queman para Jehová. Esta era una harina común que ustedes pueden encontrar en cualquier mercado, por así decirlo. O sea, obviamente el grano era un grano puro, era un grano integral, ¿sí? El que se tomaba para hacer las ofrendas, era lo mejor realmente, lo que se tomaba para Jehová.
pero una vez que se procesaba, pues era una harina, y una vez que se molía, se convertía en una harina para hacer pan, ¿ya? Entonces era cosa santísima, porque todo, yo puedo tener acá una harina en mi casa, pero si yo le presento ya esa harina al Señor, ya se convierte en cosa santísima, en cosa sagrada para Jehová, ¿sí? Muy bien. Ahora, continuamos. Nos dice que las ofrendas de cereales tenían que llevar, en este caso tiene que llevar la harina, ¿sí? Tenía que presentarla, el aceite y el incienso. Esto en primer lugar, ¿ya? Recordemos que estos son la harina. A ver, ¿quiénes de ustedes han hecho pan? ¿Algunos de ustedes ha hecho, amasado alguna masa así? ¿Ha intentado hacer pancito en casa? A ver. Sí. Sí. Sí, muy bien. ¿Y qué les sucede? Sí. ¿No se han dado cuenta que cuando están amasando la harina? Yo he amasado una harina. Ah, muy bien, Igual. corazón. Muy bien. Fíjense que Igual. cuando la harina se le agrega el agua, se le agrega la harina y se empieza a amasar, esa harina está como dura, está como que no tiene consistencia, pero si tú le agregas el aceite, esa harina y la empiezas a amasar, la harina empieza a agarrar forma, se empieza a poner blandita, ya tú la puedes moldear a tu modo, ¿sí? Y por supuesto que a la hora de que el pan esté listo, queda mucho más sabrosa, más deliciosa. Papá. ¿Cómo? A ver, ¿quién? No entendí. ¿Quién habló por allí? Ok, bueno, creo que no. Entonces, esta era la función del aceite. Vamos a ver en los otros tipos del tipo de harina o de ofrenda que se ofrecía al Señor de oblación, cómo no podía faltar el aceite en la entrega de la oblación para nuestro Señor. En primer lugar, vimos que se entrega la harina cruda con el aceite, se le entrega el incienso al sacerdote, todo crudo, pero ahora vamos a ver que se entrega cocida, nos dice acá, para dar una explicación con respecto al aceite, ¿no? Lo que hace en la harina. Esto lo tomé de la clase de los adolescentes, que me gustó muchísimo, y la tomé de allí. Nos dice que la harina de la oblación no debía ofrecerse sola, debía mezclarse con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Solo cuando la vida sea santificada por el Espíritu, cuando esté mezclada con Él y sea ungida por Él, podrá ser agradable ante Dios. El sufrimiento en sí mismo quizás no resulte una bendición. A algunos les endurece el corazón y amarga el espíritu, pero cuando el Espíritu Santo toma posesión del alma y el dulce espíritu del Maestro se difunde en la vida, se manifiesta la fragancia de una vida consagrada. Esto es lo que hace el aceite. Recuerde que, ¿qué representa el aceite? El aceite es la palabra del Señor. A ver, ¿qué representa? Espíritu Santo. Muy bien, quiero que todos estén claros. A ver, Miguel, Lucía, todos, por favor, Mía, Violeta, quiero que estén atentos. El aceite representa al Espíritu Santo y es por eso que las ofrendas no debían ir sin aceite. Es decir, nosotros en nuestro diario vivir, mis pequeñitos, no podemos estar sin el Espíritu Santo, sin su compañía. Lo necesitamos. Porque Él es el que nos ablanda, Él es el que nos da ese reconocimiento de que estamos mal, de que estamos pecando, de que necesitamos como una vislumbre clara de lo que realmente somos y de cuán necesitados estamos de nuestro Señor Jesús para seguir adelante, para prepararnos, para aprender de su palabra. Necesitamos